de el curso de medicina forense con el tema que vamos a dar inicio el día de hoy, que corresponde, como les decía, a la tercera semana, y con ello pues estamos avanzando dentro del desarrollo de la contextualización de nuestro programa para estar dentro de los cánones que nos exige nuestra alma mater en relación a la temática de hoy. Así que el día de hoy vamos a empezar con la tercera semana, que corresponde propiamente al informe médico legal. Y con ello, pues, iniciamos el tema. Quiero, antes de iniciar el tema, indicarles que les voy a hacer un preámbulo general sobre todo los de los instrumentos médicos legales, para que posteriormente entonces ya los entremos a conocer en detalle y sea para nosotros un poco más simple. Así que iniciamos el tema. Tercera semana, medicina forense, informe médico legal. El objetivo de la clase es que ustedes como estudiantes puedan comprender que todos los documentos en los cuales se pueden expresar criterios provenientes de profesionales de la salud en esa gama tan amplia de los diferentes temas que nosotros podemos abordar, y a través de los profesionales de la salud en relación a los dictámenes que establecen, podemos nosotros definir que todos estos elementos constitutivos de esos documentos, que pueden ser los que la ley exige y los que solicita una judicatura o el Ministerio Público, deban de ser o deban de constituirse en elementos reales y verdaderos, derivados, que todo este servicio que se circunscribe a este tipo de documentos pueden ser utilizados de manera posterior en una investigación criminalista, en la cual vamos a necesitar todos esos medios de prueba verídicos que podamos vincular para poderlos convertir en pruebas a través de las decisiones de los jueces, y estos se vuelvan verídicos, fehacientes, pues, como les decía, van a poder establecerse como elementos de tipo probatorio, y en ese sentido. De esa cuenta, entonces, los documentos médicos legales establecen inicialmente la medicina legal, y pues ya hemos tenido múltiples definiciones en lo que respecta a la medicina legal, pero considero que una de las definiciones más sencillas se va a constituir en ese conjunto de conocimientos médicos cuyo único objetivo es auxiliar a las autoridades judiciales con el propósito de resolver todos esos casos de índole civil,
penal o bien del ámbito laboral, y todo esto para una adecuada administración de la justicia. Unir toda esa gama de conocimientos de las ciencias médicas que nos pueden ser de utilidad dentro del ámbito de administración de la justicia. En América Latina, la medicina legal siempre comprende aspectos clínicos y tanatológicos, y cada vez es mayor la necesidad de anatomopatólogos forenses que están capacitados en algunas otras ramas de las ciencias de la salud, como es la antropología, la toxicología, la psiquiatría y algunas otras ramas de la medicina forense. Recordemos que la medicina legal no solamente se circunscribe a la ciencia como tal, sino que es un arte, pues investiga toda esa gama de fenómenos psicobiológicos y va a proporcionar todos los aspectos de origen técnico para bien fallar. Dentro de los documentos puramente legales como tales, existe o podemos establecer que la medicina legal va a ir íntimamente ligada a todos esos procesos en cuanto a la vida y la muerte, en la cual va a requerir de una investigación de tipo científico para hacer confiable la investigación, y con ello va a requerir procesos de índole estadístico, con los cuales vamos a establecer la validez de todos los datos que se manejan. Hoy día, el desarrollo de la vida social se apoya con mucha certeza en el conocimiento, sobre todo de todas aquellas leyes de carácter objetivo y que, por supuesto, se realiza sobre bases científicas. Por tal motivo, el conocimiento científico, los medios y la metodología investigativa que desarrolla la medicina legal o forense como tal, deben de ser instrumentados mediante eficaces enlaces para su aplicación en los aspectos o las ramas que la justicia necesita su pronto y oportuno auxilio. Los documentos médicos legales siempre van a ser de una gran utilidad, pues al realizar cualquier tipo de evaluación de personas, hechos, objetos, cadáveres que requieran conocimientos de esa naturaleza forense o tanatológica, se va a proceder a que intervenga un perito. Y pues está de más decirles que el vocablo perito se deriva del latín peritus, sabio, y docto, experimentado o hábil. Esta experiencia, habilidad, destreza al desarrollar esta ciencia y este arte, o bien un oficio como era en tiempos pretéritos, establece esa gran diferencia
en cuanto a los peritajes. El perito es toda esa persona que por la posesión de conocimientos científicos, artísticos o bien puramente prácticos que podríamos considerar nosotros como una calidad de empíricos, que eso era antes porque ahora llevan una formación académica después de ser médicos, sacan un posgrado que ahora se le denomina maestría, y ellos pues son requeridos con el propósito de dictaminar sobre hechos cuya apreciación no puede ser llevada a cabo por otra persona que sea neófita en esos conocimientos. De esa forma, entonces, el perito forense, o lo podríamos denominar también como experto en medicina legal, es todo aquel que realiza dictámenes periciales de tipo médico legal que le son solicitados por la autoridad competente a través de un documento que hace referencia a lo mismo. ¿Qué cualidades debe de tener ese perito médico forense? Lo primero es que debe tener una preparación académica, técnica, debe ser moralmente recto, discreto, imparcial, veraz, leal, honesto. Estas cualidades son necesarias para su leal desempeño y sobre todo para establecer indicios de una justicia pronta y cumplida. Además, los peritos oficiales que son nombrados por las autoridades competentes deben de tener esas cualidades y otras más, como ser colegiado activo, no tener tachas en el Tribunal de Honor, establecer su declaración jurada, etcétera. De igual manera, los peritos particulares, que pues estos son nombrados por la defensa. Las cualidades de los peritos, según la norma jurídica, son oficiales que están investidos de una doble o de un doble carácter, como que están investidos como funcionario judicial y a la vez como testigos. Los peritajes o pruebas periciales pueden constituirse en personas vivas a través de la traumatología forense, que es una de las ramas de la medicina forense o legal, en la cual les van a establecer las lesiones, la región anatómica en la que se produce, qué tipo de lesiones, si es contundente, cortante, cortocontundente, si hay equimosis, y a través de la equimosis podemos establecer el tiempo aproximado en que esta lesión se produjo, derivado del color que tiene. Recordemos que al inicio es rojo, después violáceo, se torna verde, y cuando ya la fibrina va desapareciendo, que es la parte del hematoma que se va haciendo, entonces ya se pone de un color un poco más transparente, que se podría decir verde pálido. Además de eso, pueden identificar lesiones por agresión sexual, el carácter importante de sus condiciones volitivas y cognitivas en cuanto a poder establecer si alguien es interdicto o actuó por emocionalidad, como lo establece el Código Penal. De igual manera, se puede
establecer parámetros toxicológicos de drogas, estupefacientes, medicamentos, radicales OH o alcohol. Y también se pueden hacer pruebas periciales de salud, de la salud en el momento, así como las pruebas ginecológicas y andrológicas. Las pruebas andrológicas son aquellas, o proctológicas, son aquellas que se realizan en los varones cuya sospecha de agresión, violación inicial, constante, permanente, crónica, se da a través de las lesiones que tienen en los pliegues del recto o del ano. De esa cuenta, entonces, también el perito puede establecer pruebas periciales de tipo tanatológico, es decir, en fallecidos. Y la más importante, bueno, no la más importante, sino la más evidente, son las necropsias, en la cual se examina la ropa, si es un proyectil de arma de fuego, pues si hay indicios de pólvora, si hay un anillo de enjugamiento, un anillo de Hoffman, si es otro tipo de hallazgos que se encuentran en la ropa. Ya luego se procede a investigar y a evaluar el cadáver en su región anterior, que es de cara al cielo, y en su región posterior, que es de cúbito prono, que es con la cara hacia abajo. Esto buscando lesiones, livideces cadavéricas, lesiones cortantes, contundentes por proyectil de arma de fuego, penetrantes por arma blanca, y con ello establecer un tiempo de muerte, que se establece a través de la rigidez, de las livideces, de la dilatación de la pupila. Se efectúa el panel toxicológico con la intención de establecer si utilizó algún tipo de drogas, alcohol, o bien consumía algún tipo de fármacos que le disminuyera sus sentidos en cuanto a su estabilidad volitiva y cognitiva. La otra que podríamos establecer nosotros dentro de ese peritaje es la identificación a través de las huellas dactilares. Recordemos que no es sujeto del tema, pero las huellas dactilares es un método muy confiable, puesto que no hay dos huellas iguales en cuanto a sus trazos. Y además es muchísimo más barato que hacer un ADN. También, como les decía, se pueden establecer parámetros mentales para definir si el paciente tenía algún tipo de problema en el cerebro. Y muchos otros exámenes que se pueden solicitar dentro del proceso de la investigación. Las pruebas o los peritajes o pruebas periciales también dentro de la balística forense, de la química forense, pueden derivarse en si es arma, a establecer si se encuentra la ojiva en el cadáver, de qué calibre, a qué distancia, por el anillo de Hoffman, el enjugamiento, las partículas de pólvora, si hay quemadura, si fue a bocajarro, si fue a corta distancia. Todo esto no lo vamos a entrar en detalle en este momento porque eso es sujeto, no sé, creo que es de la 8ª o 10ª semana, cuando veamos balística forense. También es importante que el perito, dentro de la evaluación de la necropsia, se establezca la evaluación exhaustiva de la ropa, de los zapatos, pues eso nos puede establecer un sinnúmero de indicios, como pólvora, manchas de sangre, o
si hay alguna parte metálica, huellas o en el mismo tejido. También se procede, si ese fuera el caso, en una escena del crimen, si fuera un vehículo, porque se considera que es una escena del crimen abierta o cerrada, entonces se pueden buscar huellas, rastros de sangre con luminol, porque recordemos que el luminol puede durar hasta 6 años, el luminol puede ser reactivo hasta 6 años después de que se encuentra una mancha hemática. Y existe otra gran cantidad de objetos que pueden ser sujetos al peritaje de los expertos. También a través de la toxicología, no solamente en las drogas enervantes, sino que existen venenos, el cianuro, venenos de animales, de escorpiones, que pueden ser detectados a través de una evaluación toxicológica. Podemos también, sí, no se preocupen, la imagen está fija porque, como les decía al inicio, lo que estoy tratando es de hacer un preámbulo. Conforme vayamos corriendo la diapositiva, pues vamos a ir explicando más particularmente cada uno de los temas. No se preocupen de que la imagen esté fija. Así la dejé yo ahorita, que solo está sobre el objetivo. Como les decía, al usar la química forense, podemos identificar cuestiones en la orina, al hacer los exámenes de rutina en sangre, y algunas otras situaciones que se puedan dar durante el proceso de la necropsia. También se pueden hacer peritajes especiales sobre protozoos, la convivencia del hombre con animales, buscando la virología, la micología, que son los hongos, sobre todo la gente citadina que va y entra por vez primera a alguna cueva en la cual habiten murciélagos. Esto puede producir micosis pulmonar, y si no se trata en un tiempo perentorio, en un tiempo razonable, puede causar la muerte. Así como buscar toda esa serie de bacterias que pueden establecer por alguna enfermedad circunstancial. El dictamen. El dictamen, no, para hacerlo simple, es una opinión que se encuentra fundada. Y esta se debe fundamentar en los elementos, en los indicios que pues pueden volverse pruebas, así como en la escena del crimen donde se recogieron esos indicios, y se va a apoyar a través de la legislación vigente, se justifica, se documenta, y esto se vuelve de un hecho. Se puede volver un indicio, y de un indicio una prueba contundente. El dictamen pericial médico legal debe contener principios científicos que son los cuales son la piedra angular donde se fundamenta la explicación detallada de todas las operaciones realizadas. La forma en que el perito va a rendir su dictamen, pues no es tan simple. Pues tiene que cumplir algunas características, como por ejemplo ser objetiva, imparcial, concreta, precisa, clara, para que la gente como el señor juez, el Ministerio Público, el abogado defensor puedan entender de qué
en qué ámbito se está refiriendo. Esto sin dejar de colocar definitivamente las palabras técnicas que le dan un valor a la situación. ¿Cuál es entonces, estimados compañeros, el valor que va a tener ese dictamen médico legal? En primer término, la presentación de ese testimonio debe de ser, como les decía en las características anteriores, clara, convincente, no debe dejar dudas al juez, al Ministerio Público, toda vez que el dictamen no crea obligatoriedad. Dentro de los dictámenes que con mayor frecuencia son requeridos por la autoridad judicial competente, podemos establecer lesiones en cuanto a los vivos, para definir en qué región anatómica se produjo, qué tipo de arma presuntivamente puede ser la causante, derivado de las lesiones que cause. Si es una lesión contusa, contundente, corto contundente, penetrante, a través de un verduguillo, o de las características que dejan las heridas, si son limpias, si son más profundas que de diámetro largo, si tienen orificio de entrada, si solo tienen un orificio de salida. Porque recuérdense que cuando es una lesión punzante, por ejemplo, un picahielos, lo que hace es penetrar. Como es una punta delgada, lo que hace es divulsionar el tejido. Divulsionar el tejido quiere decir, entra y separa el tejido. Y por eso es de que la gente, donde no hay una atención médica oportuna, fallece muy rápidamente porque la hemorragia externa es mínima. Generalmente la hemorragia es interna, porque rompe una arteria, un vaso y se va a los tejidos circundantes, y lo que sale al exterior es muy poco, dependiendo del diámetro, perdón, del largo del arma y del daño que cause. También los dictámenes por delitos sexuales, en los cuales pues se debe de evaluar a la paciente lo más pronto posible, derivado de que el líquido seminal que puede haber quedado en la cavidad o en el introito vaginal, al ponerse de pie la paciente, esta tiende a salir. Entonces se debe tomar una muestra del introito vaginal, evaluar primero con observación si hay equimosis en los muslos, lesiones en los labios, el clítoris, el capuchón y el recto y el ano, si hay mordidas, araños, equimosis, lesiones en los pliegues, rupturas, rasgaduras, etc. La medicina laboral. La medicina laboral también es importante el hecho de este dictamen, ya que, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene muchas demandas derivado de que solicitan los pacientes incapacidad total, permanente e irreversible. Eso quiere decir que no pueden trabajar, pero tienen un departamento de medicina legal muy bueno, los cuales los expertos evalúan a los pacientes, y en el mejor de los casos, cuando dan el 100%, es el 100% de lo que el paciente gana en ese momento, que en la mayoría de los casos pues es el mínimo o un poquito más. La psiquiatría forense. En la psiquiatría forense se establecen no solamente
la interdicción, sino que se establecen también elementos que son muy importantes, como es la psicosis, como son los periodos depresivos, como son las alucinaciones auditivas y mentales, que no quiere auditivas y visuales, que eso no significa que el paciente esté loco, esté al borde de la locura, sino que simplemente se debe a enfermedades mentales. Y la otra cuestión es deslindar las responsabilidades médicas. Recordemos, amigos, que toda intervención, sea a través de un fármaco, sea a través de una instrumentación quirúrgica, sea a través de cualquier tipo de situación que se dé clínica o médicamente, puede tener efectos secundarios. Es decir, la atención médica, los cuerpos y los organismos reaccionan de diferente manera. De esa cuenta les pongo un ejemplo sencillo. Nos pusimos la vacuna, muchos de nosotros, a unos les dio una reacción increíble, a otros moderada, a otros casi nada y a algunos otros nada. Por ejemplo, a mí, yo me puse las 4 vacunas y pues no, nada, no tuve nada, pero otras personas, por ejemplo, mi hijo tuvo fiebre, artralgias, mialgias, 48 horas. Como que si le hubiera dado un tipo de COVID. Entonces, este dictamen lo que va a deslindar son las responsabilidades médicas. Por eso recordemos que el expediente clínico es sujeto de ser secuestrado en cualquier documental. Pues ahí están específicamente constituidos todos los elementos de la historia del paciente. El documento, el dictamen médico legal, en ellos las autoridades pueden, si no estuviera claro, solicitar una ratificación, una aclaración o bien una ampliación, que lo vamos a ver después del objetivo. Solo les doy, ahí tenemos el informe médico legal para verlo más detalladamente. En cuanto a la ratificación, cuando son documentos, cuando son situaciones puramente administrativas, entonces lo que el juez solicita es ratifíquelo o rectifíquelo. Cuando nosotros ratificamos un informe o un peritaje, pues el perito certifica que el contenido del dictamen y todas y cada uno de los elementos constitutivos de él mismo fueron elaborados porque no haya hecho. Y para ello reconoce la firma, el sello, y algunos que son más acuciosos ponen su huella. Porque la huella, la firma se puede falsificar o se puede hacer, se puede mandar a hacer un sello, pero nadie puede hacer mi huella. Y entonces ahí ya se establecen los elementos que se consideren determinantes. También cuando se solicita la aclaración, esto tiene como propósito una mayor y mejor explicación en cuanto a los aspectos que no quedaron suficientemente claros, o bien aquellos tecnicismos que los profanos no comprenden. Me refiero a los profanos cuando digo el señor juez, el Ministerio Público, el abogado defensor, porque no es ese su principal fuente de conocimiento. Derivado de ello, y puntualmente, ahora que ustedes están
desarrollando este curso, sobre todo aquellos compañeros que les apasiona lo penal, deben ponerle mucha atención para evitar, como dicen coloquialmente, que le metan el dedo en la boca, es decir, que no lo vayan a engañar. De esa cuenta, entonces, cuando el juez considera que se abusó de los términos técnicos, cuando no es necesario a su juicio su empleo, se debe explicar en términos de aceptación particular o, para ser más fácil, en términos casi que coloquiales. Cuando se solicita la ampliación, ¿cuál es la finalidad? Que el perito se pronuncie en todos aquellos aspectos en los que probablemente hizo caso omiso o los pasó de una manera muy superflua. De esa cuenta, entonces, cuando el perito describe las lesiones, que todo eso ya ustedes lo saben a través del Código Penal, de lesión grave, gravísima, etcétera, pues esos conceptos los tienen que tener ustedes muy claros, porque se pueden utilizar. De esa instancia, los dictámenes de las lesiones, evidentemente, tiene que ser yo tengo que levantar un documento o un certificado de la lesión que estoy evaluando en este momento, que fue la previa, en la cual yo describo que hay un edema en la región del globo ocular, que presenta una equimosis y un edema severo, que hay un edema palpebral que no permite que el ojo pueda ser abierto. Y describo que la equimosis es de color violácea. Eso significa que es reciente. Cuando hago el carácter evolutivo, entonces yo puedo escribir que la equimosis 8 días después está de un color verdoso, que el edema pues ha disminuido ostensiblemente, que el paciente puede abrir el ojo, que la esclerótica, que es la parte blanca, está edematosa o está de color rojo, derivado de la ruptura de los vasos. Y luego, 8 días después, hago un actualizado en el cual refiero que el edema es mínimo, que la equimosis está de color verde pálido, que el paciente abre y cierra el ojo sin ningún problema, y si es necesario y el juez lo considera prudente, pedir un dictamen definitivo en el cual pues ya voy a establecer que el paciente terminó la fase en la que presentaba la contusión o lo que haya que evaluar. ¿Cuáles son las partes del dictamen? Un preámbulo, una parte expositiva, la otra en la cual yo emito mi juicio de valor, y establecer las conclusiones que considere pertinentes. ¿El preámbulo qué es? Es a quién va dirigido, quién me lo solicitó y a quién le voy a dar la respuesta. Eso significa qué autoridad competente judicial me lo solicitó y a esa autoridad se lo dirijo, o bien al Ministerio Público. En ese se pone el nombre del paciente. Primero, yo fulano tal, yo Juan Pérez, o por ejemplo mi nombre, yo Luis Alfredo Torres, suscribo legalmente el presente dictamen a solicitud de
juzgado de alto impacto penal con número de colegiados 5,310, egresado a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, de profesión médico, perito médico forense, adscrito al INASIF o al nombre de la institución. Certifico que don Juan Pérez sufrió lesiones que a continuación detallo. Luego ya viene la parte expositiva, en la cual yo relato los hechos que refiere don Juan Pérez, que en un incidente de tránsito se bajó a ver que habían golpeado su automóvil, pero el otro sujeto en un momento sacó un bate y lo agredió con él, dándole 2 batazos en el brazo y uno en la región occipital del lado izquierdo. ¿Qué antecedentes médicos legales? Describo las lesiones, si hay equimosis, o sea, las lesiones, como les dije, previas y evolutivas, y etcétera. Entonces yo describo la lesión cuando yo estoy recibiendo al paciente o me solicitan que le dé el valor a la emergencia del hospital o se presenta al INASIF, en la cual yo describo las lesiones anatómicamente por regiones, si hay edema, si hay una ruptura de la continuidad de la piel, si hubo que ponerle grapas o puntos, se le tomó una radiografía, establezco el resultado que dice el radiólogo, porque el médico forense no es radiólogo. Entonces ahí efectúa una interconsulta y se coloca literalmente lo que el radiólogo refiere. Luego de eso, entonces, pasamos al dictamen, en el cual, pues, establezco la discusión y la opinión, en la cual puede ir incluida solamente en casos muy particulares, un dictamen incompleto por falta de estudios, por ejemplo, qué sé yo, en el interior de la República no funcionaba el aparato rayos X. Entonces, pues inmediatamente se puede tomar las imágenes diagnósticas que uno considere prudentes, o bien aquellos tipos de dictámenes especiales, como cuando hay que deslindar la responsabilidad médica por imprudencia, por impericia o por negligencia, y fundamentarse. La conclusión, pues ahí incluye que, de acuerdo con el Código Penal, en la cual van a realizar ustedes una clasificación de las lesiones, debemos tomar en cuenta si eso es una lesión grave, si puso en riesgo su vida, si perdió un oído, un ojo. Digo un oído, me refiero a la capacidad auditiva, no a perder el pabellón de la oreja. Consecuencias, secuelas, una herida tangencial con un machete y me deja un colgajo, y qué secuelas van a establecerse y cuánto tiempo va a llevar para que el paciente logre rehabilitarse y se reincorpore a su actividad cotidiana, o bien, en el mejor de los casos, a su actividad laboral. Algo que siempre debemos de tener en cuenta es el secreto profesional. Y esto significa que el término secreto deriva del latín secretum, que podemos nosotros establecerlo como lo que cuidadosamente se tiene reservado o bien oculto. Este secreto profesional
lo podemos definir nosotros, sobre todo en el secreto profesional de los médicos, como una obligación del profesional, incluso está constituido dentro del código deontológico, de guardar reserva acerca de hechos conocidos o intuidos que se desarrollan durante el ejercicio de la profesión, ya que el secreto médico se fundamenta en esa comunicación que privilegia al paciente hacia el médico, en la que se da por ese rapport que existe médico-paciente, y corresponde al médico ese derecho de confidencialidad, pues es un derecho que privilegia al paciente. Lo constituimos como una comunicación muy especial que consiste en esa confidencialidad que el paciente hace al médico, en el entendido que disfruta de ese privilegio y que tiene la certidumbre que el médico no va a divulgar, en virtud de esa relación médico-paciente dentro de la cual se ha transmitido, excepto que sea ordenado por un juez. Existen modalidades del secreto profesional y solo les quiero hacer un paréntesis aquí. Es primera vez que, de todo el tiempo que tengo de dar este curso, pues en esta universidad, que hablo de esto. En la San Carlos, pues sí, con mayor facilidad, pero aquí es primera vez. Dentro de ese secreto profesional existen modalidades, que puede ser un secreto compartido, un secreto derivado, un secreto de estudiantes de medicina y un secreto entre las parejas de los médicos, un secreto post-mortem, un secreto del profesional de la psiquiatría. Para hacerlo más digerible, el secreto compartido, todos los miembros del equipo médico que atendieron al paciente tienen la obligación de guardarlo bajo reserva. El secreto derivado es este que obliga al personal de oficina y de otros niveles, me refiero dentro de un hospital, ya sea una clínica o un sanatorio, aunque no intervenga directamente en el cuidado del paciente, pero puede enterarse por leer el expediente, por escuchar en emergencia o por cualquier otra vicisitud. El secreto de los estudiantes de medicina. Recordemos que en los hospitales nacionales, por citarles un ejemplo, la visita se llama cuando el jefe del servicio, los residentes y los asistentes del jefe del servicio, como el médico interno y los médicos externos, que tanto el interno que está en sexto año como los externos que empiezan a ir al hospital desde cuarto año, son parte de esa información académica y que se les debe inculcar que empiecen a guardar este tipo de secretos, porque va a ser muy frecuente dentro de su área de formación clínica. El secreto de las esposas de las parejas de los colegas. El profesional debe hacer conciencia con su cónyuge acerca de guardar con la reserva de vida el caso que pudiese haber sido comentado con otro profesional en el seno familiar, eventualmente. Los secretos por mortem. Es deber de los profesionales mantener la reserva profesional
incluso después de la muerte de un paciente. Si ustedes quieren ahondar en esto, hay un tratado de Rollo Villanova, en el cual establece esa temática. El secreto profesional psiquiátrico. Este no debe exagerarse con el fin de que los pacientes no vayan a presentar recelo expresamente sobre los problemas que puede tener su paciente. Las excepciones del secreto profesional. No existe una obligación jurídica de guardar el secreto, pero sí una obligación moral, y debe de uno de ser respetuoso de lo que está establecido en el Código Deontológico Profesional. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales pues no existe esa obligación. Sobre todo cuando yo actúo como médico forense, y para ello debo previamente advertir yo, porque el paciente, si ya falleció, pues no hay nada. Pero si es una evaluación a un paciente vivo, le debo de advertir de la circunstancia. Por ejemplo, no sé, que se le encuentre que el líquido seminal depositado en la paciente agredida es de él. Cuando se actúa como médico de una empresa aseguradora, no se puede tener ese secreto tampoco. Y cuando el profesional de las ciencias de la salud desarrolla, como es en las grandes transnacionales, los exámenes preempleo, y se detecta, por ejemplo, enfermedades que el paciente o que el candidato dentro de su evaluación no estableció en el reclutamiento y selección, y yo encuentro que es diabético, que es hipertenso o que tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. También hay otras excepciones en la revelación de este secreto profesional que están permitidas, como es en la legítima defensa, en que el médico del caso es acusado de haber provocado un daño corporal al paciente. Y el estado de necesidad, en la cual se trata de evitar un mal mayor, como puede ser aquellos casos de que el paciente revela a su médico la intención de matar a su pareja. Y al respecto, entonces, debo de advertir yo a la autoridad competente de que el paciente debe hacérsele una evaluación psiquiátrica, pero debo de advertir que debe ponerse una orden de restricción, pues hay un peligro de que este paciente supuestamente psiquiátrico pueda tener esa intencionalidad de agredir y causar daño. Con esto, compañeros, la revelación de los secretos es exigida por orden del juez, en el cual hay disposiciones como la que les puse de ejemplo, exposiciones de tipo sanitario, como son las enfermedades de transmisión sexual, y en este caso, pues, no sé, aquel individuo que a sabiendas que tiene COVID no usa mascarilla y se mezcla con los demás. Eso, en términos generales, era para que ustedes tuvieran pues un preámbulo mayor
en función del tema. Ya el informe médico legal, pues, como ya definimos plenamente, es ese medio a través del cual el médico establece la legalidad de un documento que va firmado y sellado por él. Este documento se va a rendir única y exclusivamente a solicitud del juez o del fiscal del Ministerio Público. Pueden solicitar el informe solamente esos dos personajes. ¿Quién emite el informe? El médico forense. Y en su defecto, el director del hospital, del puesto de salud, del centro de salud o si fuera un hospital privado. Como ya vimos, existen subtipos de informe que se van a constituir en la aclaración y en la ampliación, lo cual ya lo dijimos ampliamente. Además, existe también los certificados, el dictamen y la consulta. El certificado es un documento que da constancia escrita de un hecho o bien hechos que el médico ha comprobado y que queda relevado, como acabamos de ver, la obligación de guardar ese secreto profesional. Pues lo único que tratamos es de establecer y hacer constar la ausencia o inexistencia o bien la existencia de algún tipo de enfermedades y que no va dirigido a ningún sujeto en particular, sino que es una generalidad a quien concierne, a quien interese o quien nos solicitó. El dictamen, por su parte, es ese documento que se emite por orden de autoridad judicial para que el perito pues vaya a ilustrar acerca de aspectos médicos, hechos judiciales, administrativos, que los podemos dividir en 5, según el artículo 234, que será fundado y contendrá una relación detallada de las situaciones practicadas y sus resultados. Y la consulta, pues es todo aquel informe que se puede disponer de una forma escrita o verbal y que el propósito de emitirla es algún aspecto relativo a personas o hechos. Los documentos por ley, que es el nacimiento, el matrimonio y de buena salud. El de embarazo, pues, en algunas ocasiones lo solicita. Entonces, estos documentos van a ser de orden escrita, emitido por un profesional de las ciencias de la salud, expedido libre y voluntariamente o por mandato judicial, en el cual se informa del estado de salud de una persona. Este informe clínico es un documento que se expide con la única finalidad terapéutica que se vincula a la recuperación del paciente, y estos documentos por lo general no emiten ningún tipo de juicio, ni juicio crítico ni juicio de valor. Se circunscriben única y exclusivamente
a los hallazgos encontrados en el paciente. El documento de buena salud se emite por un profesional de las ciencias de la salud en atención, pues, por ejemplo, de un parto que tiene lógicamente como un producto un recién nacido, y este documento, que es imprescindible para su inscripción en el RENAP, debe ir signado con el género, primero la hora, la fecha, qué género es el recién nacido, su peso en libras, que es nuestro sistema que utilizamos en Guatemala, sus medidas antropométricas. Las medidas antropométricas es el largo de la cabeza a la planta de los pies, además la circunferencia cefálica, la circunferencia torácica, que es a la mitad de las tetillas, y la circunferencia abdominal, que es a la mitad del ombligo. Ya que este informe estadístico pues llevan un consolidado de la gente que nace, de los géneros, etc. El certificado de matrimonio. Este pues es un documento que se solicita por un tercero, con el propósito que se dictamine que en el momento de haberse realizado el examen, el paciente pues goza de un equilibrio psicobiosexual o psicobioemocional, y que no padece de ninguna enfermedad de transmisión sexual. En cuanto al embarazo, en algunas organizaciones laborales pues solicitan que el candidato al puesto, si es una dama, debe de establecer fehacientemente que no está embarazada. Y la única forma fehaciente es a través de un HCG beta, que es una prueba de embarazo en sangre que es muy sensible, que con 2 días del atraso del periodo ya lo detecta como positivo, o bien hacer un ultrasonido. Y entonces ahí se establece el informe tanto de los exámenes de gabinete o bien de las imágenes diagnósticas. Los documentos por enfermedad se elaboran en el momento oportuno, cuando se hace un examen físico, se llega a una impresión clínica y se corrobora a través de imágenes diagnósticas o exámenes de gabinete. El certificado de función. Recordemos que este siempre ha sido un documento polémico, pues con unas letras mayúsculas en el encabezado del documento dice que el documento no tiene ningún tipo de valor. Sin embargo, ir a certificar que un paciente no tiene signos vitales, que tiene la pupila dilatada, que no hay frecuencia cardíaca, que hay rigidez, que ya perdió el calor y que no responde, quiere decir que el paciente falleció. Pero si yo no voy a evaluar al paciente, yo soy el responsable y firmo que el paciente falleció y el paciente lo que está en un estado catatónico, tengo yo las responsabilidades penales y civiles si eso fuera el caso. Los famosos certificados de complacencia. Recordemos que son aquellos en que son expedidos por algún tipo de profesional de la medicina en función de cubrir una supuesta enfermedad, un paciente que faltó a trabajar, tuvo que
que excusarse de ir a una audiencia, etcétera. La anamnesis. Se me olvidaba, este certificado de complacencia por supuestas inconsistencias de salud, recordemos que está penalizado en nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 326 del Código Penal, lo cual se considera como una falsedad documental, falsedad de certificado. La anamnesis. La anamnesis es ese procedimiento que se lleva a cabo cuando se interroga al paciente en el ingreso a un hospital o por primera vez, en el cual pues se le lleva lleva varias partes, los datos generales, el motivo de consulta, su historia, los antecedentes. Los antecedentes pues pueden ir de los antecedentes de la vacunación, las enfermedades de la infancia. Si es una mujer, pues la edad de la primera menstruación o menarca, la fecha de su último periodo, cuántos embarazos, cuántos abortos, cuántos legrados, cuántos hijos vivos, antecedentes quirúrgicos, médicos, traumáticos, psiquiátricos, para posteriormente pasar a lo que se constituye el examen físico, que es la evaluación inicialmente de los signos vitales y luego la excursión de cada uno de los órganos hasta llegar a una impresión clínica. Yo puedo poner impresión clínica clínicamente sano. Sin embargo, le mando a hacer una hematología, una glucosa o una hemoglobina glicosilada y, oh sorpresa, el paciente es diabético. Entonces, mi diagnóstico ya va a ser diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión arterial o lo que sea. Los registros médicos. Estos registros médicos son todos esos documentos utilizados habitualmente en el área hospitalaria o bien la consulta externa, que se circunscriben a un paciente en particular, en el cual están todos los elementos constitutivos de la ficha clínica de un paciente. Evidentemente en él hay, si eso fuera el caso, respuestas de resultados de gabinetes, electrocardiogramas, imágenes diagnósticas, holter de presión, holter de frecuencia, etcétera. Y esto, además, si hubiera algún diagnóstico, pues el tratamiento que se le prescribe y su evolución constante cada 3, cada 4 meses o como se estime prudente. Esto se realiza, la evolución se realiza a través de un método más abreviado que se denomina método de Will, en el cual yo pongo datos subjetivos, lo que me dice el paciente, datos objetivos, lo que yo miro, signos vitales, examen físico, impresión clínica, o en este caso, si hay un diagnóstico, pues puedo poner, por ejemplo, diabetes controlada, hipertensión sin control, y como una enfermedad concomitante, COVID. Ahora, la prescripción o receta. La prescripción es un documento personal, el cual es redactado por el médico tratante, en el cual hace constar que se le prescribió
Nombre comercial, por ejemplo, Denbar, que es un antibiótico, que es cefadroxilo. Son tabletas, 400 miligramos. Le voy a prescribir que tome 5 o 10 días, entonces cada caja trae 5 tabletas, número 2 cajas, tomar una tableta cada 24 horas por 10 días. Firmo, sello, evidentemente el nombre del paciente y la fecha. Las recetas tienen 2 caras. Lo prudente es, y lo lógico, y pues no les puedo decir lo legal porque no existe un término de esa naturaleza, pero sí lo prudente es hacer receta por la cara anterior, no llenar en 4 prescripciones en la receta. En algunos países de primer mundo se les pone un timbre médico en el cual yo estoy dando el aval que sí, efectivamente soy un facultativo graduado y colegiado activo. Si no, no puedo ejercer, según el decreto que dio lugar. El perito como experto. Esto lo vamos a ver un poco más rápido porque considero que lo que hablamos del perito es suficiente. Entonces, en primer término, el perito es aquella persona que posee conocimientos científicos, técnicos, prácticos y que establece un informe bajo un juramento que va expedido a quien lo solicitó, que puede ser el juzgador o bien puede ser el Ministerio Público, en la cual se van a dar a conocer puntos de litigio en cuanto a esa relación de lo que están solicitando. De esa cuenta, entonces, un informe médico pericial, su finalidad es trasladarle a terceros, generalmente es la autoridad administrativa judicial, los elementos o situaciones de hechos relacionadas con la salud o los indicios que se encontraron en una escena de un crimen o bien que tengan una repercusión de tipo funcional. El expertise. Estos son procesos de investigación guiados por ese contexto científico para establecer la veracidad o la falsedad de algo que puede estar siendo utilizado como una evidencia en algún hecho en el cual, pues, alguna de las partes pueda tener duda al respecto. El expertise. El orden del peritaje. Este está regulado por el artículo 230 del Tribunal de Sentencia, en el cual el Ministerio Público, el juez que tiene a su cargo la investigación en un caso de prueba anticipada, va a determinar o puede determinar el número de peritos que a su juicio deben intervenir, y según la necesidad, complejidad y algunas otras circunstancias del caso. De esa misma cuenta se puede solicitar de parte de la defensa consultores técnicos que no deben superar el número de peritos que fueron propuestos. Quiero mencionarles algún proceso evolutivo histórico en el cual pues ya se tenía
pues ya se tomaba en cuenta ese recurso penal de los peritos, y nos podemos remontar a Levítico en los hebreos, en los cuales ya establecían la asesoría médica. De igual manera, el Deuteronomio ya establece que el empleo de los dictámenes médicos. En el Génesis, la práctica de la pericia en los heridos y otras lesiones. Recordemos que el Imperio griego ya aplicaba reconocimientos médicos sobre todo a los heridos. El Imperio romano, de igual manera, los jueces contaban con un coliseo en el cual, pues, el caso más sonado fue el de Julio César, que fue evaluado por Pompilio, en el cual estableció que de las 18 puñaladas que le fueron insertadas, una era nada más la que le había causado la muerte, que era la que le había dividido en dos partes el septum cardíaco. Perdón. En la actualidad, el peritaje médico pues se ha convertido en una parte fundamental y es un recurso obligatorio para que la aplicación de la justicia penal sea pronta, cumplida y eficaz. ¿Cuáles son las cualidades del perito? Pues ya también lo establecimos con suma precisión. Saber, experiencia, pericia, voluntad y diligencia, su moral y sobre todo la independencia judicial que debe de tener. La normativa jurídica vigente. Solamente vamos a establecer que en el artículo 225 del Código Procesal Penal establece la procedencia. En el 226, la calidad de los peritos. En el 227, la obligatoriedad del cargo al ser designado como un perito que debe de aceptar a desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviera legítimo impedimento, en cuyo caso deberá ponerlo de manifiesto de inmediato al tribunal competente al ser notificado de la designación. Pues recordemos que los peritos aceptan bajo juramento. El artículo 228. Establece los impedimentos, como que han sido testigos, que no tengan o que no estén gozando plenamente de sus capacidades mentales, cognitivas, volitivas, y aquellos que están inhabilitados por la ciencia en la técnica del arte que desarrollan, o bien que a aquellos otros que han sido designados como consultores técnicos en ese procedimiento o en un procedimiento conexo. Y el artículo 229 ya se refiere a la excusa o recusación, en el cual, sin perjuicio de lo establecido en ese artículo, pues se consideran como causas legales o de excusa la recusación de los peritos por los jueces. Y por último, el artículo 123 del organismo judicial, en el cual establece pues todas las restricciones, sobre todo para el juzgador, a través de su grado de consanguinidad, o bien de vivir en la misma habitación, en la misma casa de habitación, o que han sido mandantes o mandatarios, cónyuges o hermanos, o bien cuando la pareja del juez tiene algún aspecto de relación con lo que se ventila. Y por último, mis estimados amigos, vamos a
hacer un poco más detallado el protocolo de evaluación en cuanto a los supuestos abusos sexuales. Lo primero que hace el médico forense es hacer una evaluación clínica de los genitales, tanto de los hombres como de las niñas. En primer término, si fuese de una dama, se evalúa el aspecto de los genitales, de la vulva, de los labios mayores, de los labios menores, del introito vaginal, de los muslos, del clítoris, de su capuchón, del monte de Venus, de los glúteos, del esfínter del ano, si los pliegues están intactos, si hay rasgaduras, si hay desgarros, si hay líquido seminal dentro de la cavidad anal o bien vaginal, la cual debe extraerse de forma inmediata para poder hacer un ADN. Y en los pliegues del ano debe establecerse si estos son recientes, son crónicos, lo que significa que ha sido abusado innumerables veces si hubiesen cicatrices. Pues evidentemente se describe como les estoy indicando. En las damas se evalúa el himen, su integridad, si está parcial o totalmente roto, si se retrajeron hacia los labios mayores el tejido, eso significa o se denomina carúnculas mirtiformes, si hay edema, si hay sangrado, si hay algún otro tipo de lesiones. O bien, si se trata de un himen complaciente que no es sujeto de este tema, pero que lo vamos a ver adelante, es aquel himen que no se desgarra con la penetración, permite la penetración sin desgarrarse. Como les decía, en cuanto a la evaluación del esfínter anal, este debe de evaluarse a través de su integridad, si hay cicatrices, si hay lesiones, si hay sangrado, o bien si existen indicios de enfermedades de transmisión sexual, al igual que en el introito vaginal de las damas. El tiempo de tratamiento, si existiese un impedimento laboral, si se le va a tomar como es rutina, si es un tipo de abuso sexual, siempre se les da la pastilla del segundo día para evitar un embarazo. Si hay riesgo de probabilidad de HIV, pues se les da un tratamiento retroviral por un periodo de tiempo corto y se está definiendo si existiese un impedimento laboral por el trauma psicológico o bien por un trauma de tipo físico. Con ello, estimados amigos, llegamos al final del tema del día de hoy, esperando como siempre que sea de su complacencia académica y que esto contribuya a su formación como futuros profesionales. No quiero terminar el tema sin antes solicitarles por favor que le tomen un screenshot a la diapositiva de donde están los vídeos recomendados, el cual pues acabo de agregar uno que no me imagino que no lo tienen ustedes dentro de su diapositiva, que es esta número 4. Como una situación de enseñanza-aprendizaje deberían de verlos todos, porque todos tienen una enseñanza diferente, pero este último, a mi juicio, tiene procesos un poco más complementarios. Así que, de nuevo, les deseo una excelente noche y como siempre, si tuvieran alguna
duda, pues nos comunicamos a través del enlace que nos estableció ahí la LIC o a través de mi correo. Que tengan una estupenda noche. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana si el arquitecto del universo no dispone de otra cosa.